hermanos, buenas noches. Vamos a continuar hoy con nuestros estudios acerca de la teología de Pablo. Sabemos que Pablo tiene muchas cartas que ha escrito, casi la mitad de todo el Nuevo Testamento, 13 cartas, y es difícil para nosotros poder ver todas las cartas y ver también cada carta a profundidad, porque sabemos que el tiempo apremia también. Entonces solo tengo 1 hora y media, ¿no? 2 horas creo, no sé. Y no es broma. Y cada de estas semanas vamos a estar viendo la teología de Pablo en sus cartas. Ya vimos la semana pasada, antepasada, que aunque Pablo creía muchas cosas, su teología gira alrededor de algo en específico. Y ese algo en específico es el triunfo de Jesucristo. Pablo encontró en la persona de Cristo todas sus esperanzas como judío, como rabino, todo lo que él pensaba que Israel iba a vivir, iba a gozar. Él se dio cuenta que todo eso estaba en Jesucristo. Así que su teología siempre va a girar alrededor del triunfo de Jesucristo, el triunfo que Cristo logró por medio de su muerte y su resurrección. Pero también él sabe que el triunfo de Cristo ha obtenido cosas, ha logrado algo. Y una de esas cosas que el triunfo de Cristo ha conseguido es la renovación de un pueblo. Por medio de la obra de Cristo, judíos y gentiles tienen entrada por un mismo espíritu al Padre. Ahí es cuando hablamos de justificación por la fe. Pues la justificación por la fe significa que dos pueblos que eran irreconciliables ahora pueden comer juntos en la misma mesa. Los Gálatas estaban negando eso al poner la circuncisión como un requisito para los gentiles. Estaban negando que Cristo había renovado a su pueblo y lo une solamente por la fe. Pero el triunfo de Cristo no solamente renueva al pueblo, sino a la creación entera. Es decir, Dios va a hacer con la creación lo mismo que hizo con Jesucristo. Él va a restaurar su creación. Por eso Pablo dice en Romanos 8 que la creación está ¿qué? Gimiendo, como una mujer a punto de dar a luz. Está sufriendo, ¿sí? Como si tuviera las contracciones, esperando que todo sea renovado. A causa del pecado, está sufriendo. Eso vamos a verlo más tarde. Hoy vamos a ver la teología de Pablo en Tesalonicenses, o parte. Pero quiero volver a un texto en Gálatas primero. Vamos en Gálatas capítulo 1, verso 1. Pablo comienza diciendo... No, está mal. Este es el verso... Sí. El verso 1, cuando Pablo se presenta, él dice: apóstol, no por investidura ni mediación humanas, sino por Jesucristo y por Dios Padre, que lo levantó de entre los muertos. El verso 8 de este mismo capítulo, el verso 8 y el 9, ¿qué dice? Gálatas 1, 8 y 9, sí. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, nos anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Bien. Los judaizantes, que sabemos que es el grupo que está molestando en Galacia, a la iglesia donde están los Gálatas, son falsos maestros. Y la expresión que se usa allí es anatema, ¿sí? Como leemos en la Reina Valera, que significa puesto bajo maldición. Alguien que está condenado a alguien que está puesto bajo una condenación eterna. Sin embargo, la palabra que se usa allí, que es anatema, no solamente se usa para maldición o se relaciona con la palabra maldición, sino también con la palabra ofrenda, cuando se consagra algo. Aquellos que predican otro evangelio serán como una ofrenda para maldición, para la condenación. Ahora,
lo vamos a ver no solamente con los Gálatas para terminar cerrar ese punto, sino también hoy en Tesalonicenses. ¿Cuál es la estrategia de los falsos maestros? ¿Cuál fue la estrategia de los falsos maestros en Gálatas? ¿Qué es lo primero que ellos hicieron para inocular, para introducir la falsa enseñanza? El verso 1 de este capítulo, como he leído, dice: Pablo, apóstol, no por investidura ni mediación humanas, sino por Jesucristo y por Dios Padre, que lo levantó de entre los muertos. Pablo se presenta a sí mismo como apóstol. ¿Sabemos qué significa la palabra apóstol? Enviado, uno que es enviado. Así que cuando se habla de apóstol de Jesucristo, está significando que es uno que es enviado por Jesucristo. Eso es sencillo. Recordamos también las palabras de Jesús. Jesús dijo: el que los recibe a ustedes, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Eso significa que la enseñanza de Pablo es la enseñanza de Jesucristo. Son la misma enseñanza. Pablo estuvo en Galacia y ¿qué enseñó? El Evangelio de Cristo. Enseñó el triunfo de Cristo sobre todas las cosas, su nuevo pueblo y su nueva creación. Pablo se fue y al poco tiempo, ¿quiénes llegaron? Los judaizantes. Ahora, los judaizantes no atacaron la enseñanza de Pablo en primer lugar, sino su autoridad. De hecho, por si no lo saben, un factor sumamente común en las sectas no cristianas es el asunto de la autoridad. Si algo tienen en común todas las sectas no cristianas, es que la escritura no es o la única o la máxima autoridad. 3 ejemplos. ¿Alguien reconoce esos rostros? Muy bien. ¿La conocieron? Sí. En primero estamos hablando de Mahoma, sí, el Islam. O sea, ¿alguno sabe cómo comenzó esto, el Islam? Mahoma era un muchacho que creció, vivió toda su vida en un ambiente politeísta, o sea, donde adoraban a muchos dioses. Pero él nunca estuvo conforme con esa forma de religión. Él nunca estuvo conforme con la adoración a muchos dioses. Él creía que solo un Dios debía ser adorado. Y desde joven, él comenzó a hacer retiros personales hacia un lugar que se llama la Meca. Y en sus propias palabras, cuando él tenía 40 años, él recibió la visita del ángel Gabriel. Y Gabriel le dijo que él, o sea, que Mahoma iba a ser el último profeta enviado a la humanidad. Y todas las revelaciones que él recibió fueron reunidas en el Corán, que es el libro sagrado del Islam. La señora del medio es Ellen White. Y ella... hay un hombre que se llama William Müller, y él fue un pastor bautista, pero él estaba obsesionado con las profecías y el regreso de Cristo, y él comenzó un movimiento que reunió a más de 50,000 personas de diferentes confesiones cristianas. Y este movimiento estaba esperando la segunda venida de Cristo. Müller había profetizado que Cristo iba a regresar el 18 de octubre de 1844. Pero obviamente sabemos que eso no sucedió. Y si sucedió, pues nos los hemos perdido. Pero no sucedió realmente. Una discípula de Müller, que es Ellen White, estaba decepcionada con eso. Y al tiempo, ella comenzó a tener una serie de visiones. Visiones que están registradas en sus infinitos libros, en múltiples libros. Ella tuvo visiones sobre el día sábado, sobre la ley de Dios, sobre los cristianos, sobre conflictos entre Cristo contra Satanás. Ella publicaba esas visiones en folletos.
Y finalmente los escritos de White están bosquejados en muchos libros. Y los adventistas del séptimo día creen que los escritos de Ellen White tienen la misma autoridad que la de los profetas bíblicos. Y eso dicho por un líder de esa secta. En tercer lugar tenemos a José Smith, y es la misma historia. Él tuvo visiones en donde un ángel se le apareció y le dijo que todas las iglesias estaban equivocadas, ¿ok? Porque sus creencias eran una abominación a Dios. Y él preguntó a ese ángel, bueno, ¿y a qué iglesia debo unirme? A ninguna, dice el ángel, porque todas están en el error. Este ángel también le dijo a Smith que había un libro de oro que contenía la verdadera religión. Libro que nadie jamás ha visto ni supo dónde estaba. Solamente José Smith, nadie más. Smith encontró esas planchas de oro y según él usaba unas piedras mágicas para saber lo que estas planchas decían. Y al traducir esas planchas obtuvo lo que conocemos como el Libro del Mormón, lo cual es, en sus propias palabras, un complemento indispensable de las Escrituras. O sea, Dios nos dejó la Biblia y por 1800 años no teníamos la verdad hasta que vino José Smith o Mahoma o los testigos de Jehová, no lo sé, a darnos todo lo que necesitábamos para tener la revelación, para que vinieran ellos a decirnos lo que teníamos que creer. Pablo está diciendo, hermanos, así sea un ángel del cielo que les anuncie otro evangelio, un evangelio diferente al que nosotros les hemos anunciado, que sea puesto bajo maldición. El mensaje apostólico, el mensaje de los apóstoles y los profetas ha sido reunido en las Escrituras. Y si alguien viene con ideas o con un mensaje que está oponiéndose a la verdad de las Escrituras, esa persona está puesta bajo maldición junto con su mensaje. John Owen dijo, si las revelaciones privadas concuerdan con la Escritura, no son necesarias. Y si no concuerdan, entonces son falsas. Eso no tiene que ver necesariamente con los debates sobre los dones o sobre el continuismo y el cesacionismo. Tiene que ver con la autoridad de la palabra de Dios y el papel que la palabra de Dios está jugando en nuestras propias iglesias. Mira cómo Pablo habla. Pablo coloca la palabra por encima de sí mismo. Pablo dice, incluso si yo mismo vengo y empiezo a anunciar otra cosa contraria a lo que ya enseñé hace rato, yo debo estar puesto bajo maldición. Porque el mensaje del evangelio, aunque él sea el vocero de ese mensaje, el mensaje está por encima de él mismo. O un ángel del cielo. Los ángeles son de mayor rango que los humanos. Aún el mensaje del evangelio está por encima de los ángeles mismos. Sobre este pasaje, Lutero dice, no hay mejor que este texto que resuena como la descarga de un trueno. Pues aquí Pablo se sujeta a sí mismo y a un ángel del cielo, a todos los eruditos sobre la tierra y a todos los maestros y profesores por doquier, bajo la autoridad de las Escrituras. Pues ellos no deben ser los maestros, los jueces o los árbitros, sino solamente los testigos, los discípulos y confesores de la iglesia. No importa que sea el Papa, Lutero, Agustín, Pablo o un ángel del cielo. Tampoco debe enseñarse doctrina alguna en la iglesia, ni tampoco que se escuche cualquier otra cosa que no sea la pura palabra de Dios, es decir, las sagradas Escrituras. De otro modo, tanto los maestros oyentes y la doctrina, a todos les recaerá la maldición. Como pastor, tienes que estar sujeto a la Biblia y no estar, y si no estás enseñando a la gente a tener una sumisión a la Biblia, corres el peligro de añadir cosas al evangelio.
Enséñale a la gente la autoridad que tiene la palabra de Dios y la importancia vital de mantenernos sujetos al texto. Pablo dice, soy apóstol no por investidura ni mediación de hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre. Su evangelio no era de hombres, no era por medio de hombres y mucho menos para agradar a los hombres. Eso significa que tenemos que examinar constantemente nuestras enseñanzas, nuestras prácticas, nuestras tradiciones, nuestras ideas y saber si estas las creemos simplemente porque así me han enseñado siempre, o así enseña mi denominación, o así me enseñó mi pastor, o porque así he creído desde que era niño, o porque realmente provienen de las Escrituras. Y también debemos examinar constantemente si nuestras ideas y nuestras prácticas son para agradar a Dios o para agradar a los hombres. Si es porque estamos abrazados al texto y queremos glorificar a Dios, o solo estamos cediendo a una presión social, económica o cultural. El cristianismo es la religión del libro. Eso significa que debemos sujetarnos al texto y amarlo. Entonces, ¿qué tenemos en el libro de Gálatas? Tenemos a un grupo de cristianos con su regreso al judaísmo, colocando la circuncisión como un requisito indispensable para admitir a los gentiles en la comunión. Ellos estaban negando la justificación por la fe, porque es por medio de la fe solamente que judíos y gentiles pueden ser salvados y añadidos al pueblo de Dios. Además, volver a la circuncisión significaba volver al antiguo pacto, volver a lo viejo, volver a lo antiguo. Y recuerden que Jesucristo, con su muerte y su resurrección, inició un nuevo tiempo, el siglo venidero. La práctica judaizante estaba negando el triunfo de Cristo, triunfo que produjo la renovación de un pueblo y de toda la creación con el siglo venidero. ¿Tenemos alguna pregunta hasta el momento? Bien. Llegamos entonces a la correspondencia de Pablo a los tesalonicenses. Según el libro de Hechos, capítulo 17, esta fue la primera ciudad que Pablo visitó cuando hizo su segundo viaje misionero. Esta ciudad tenía muchísimos altares. Incluso una de las sectas más grandes en Tesalónica era una secta que adoraba a un dios que se llamaba Cabirus. Seguramente han oído de él en el video de esta lección. El altar a ese dios era una estatua gigante en forma de falo, de miembro viril. El culto a este dios involucraba una conducta sexualmente inmoral. Cuando leemos la carta a los tesalonicenses, es imposible no darse cuenta que los creyentes a quienes Pablo les está escribiendo estaban sufriendo una gran persecución, pasando muchos sufrimientos. Incluso en el verso 6 del capítulo 1, tengamos nuestras Biblias abiertas en Tesalonicenses. En Tesalonicenses 1:6, en la primera carta, Pablo dice que ustedes han llegado a ser imitadores de Jesús, porque ellos recibieron la predicación del Evangelio en medio de gran tribulación, pero con gozo. Ahora, ¿por qué Pablo dice que ellos estaban en gran tribulación? El relato que Lucas nos ofrece sobre Hechos nos deja eso en claro. Cuando Pablo y Silas llegaron a Tesalónica, ellos fueron a la sinagoga, como era su costumbre, y pidieron la palabra. Pablo pidió la palabra y ahí empiezan los problemas, porque él empieza a decir que Dios se nos ha revelado por medio de las Escrituras y que las Escrituras nos ayudan a conocer al Mesías y que las Escrituras dicen que ese Mesías iba a sufrir, iba a experimentar sufrimientos, pero que luego se levantaría de entre los muertos. Y luego Pablo dijo que ese Mesías
ya se había manifestado en la persona y obra de Jesucristo. ¿Cuál fue el resultado de eso? Muchos gentiles tuvieron interés. Muchos gentiles que tenían interés en convertirse al judaísmo, ahora se hicieron cristianos. Y Lucas también dice, un buen número de mujeres prominentes se convirtieron. O sea, mujeres que seguramente tenían una influencia política o en la sociedad, ellas también se convirtieron al cristianismo. Mujeres de buen apellido quizá, por supuesto, también se convirtieron. Eso produjo celos. No solo tanto a los judíos que no creyeron, como a los magistrados. Porque el hecho de que mujeres nobles se hayan convertido y gentiles que iban a abrazar el judaísmo se hayan convertido, hizo que el cristianismo se viera como una amenaza a la influencia que tenían los líderes religiosos en ese lugar. Así que estos hombres, los judíos, armaron una revuelta y fueron a buscar a Pablo y a Silas en la casa de un hombre que se llama Jasón. Jasón era un hombre que también era cristiano, se había convertido y estaba hospedando a los cristianos en su casa. Y la gente estaba a punto de tumbar esa puerta y entraron a la casa, no encontraron a Pablo y a Silas, pero sacaron a Jasón de allí. ¿Cómo se dice? Se conformaron con él. Los llevaron a los cristianos ante las autoridades de la ciudad y los acusaron de cosas que no eran poco serias. El hecho de las acusaciones eran que los cristianos eran una amenaza para la seguridad del imperio de Roma. Y la otra amenaza es que los cristianos estaban contradiciendo los decretos del César. Esa misma noche Pablo tuvo que abandonar la ciudad. Pablo afirma que los cristianos de Tesalónica, en el verso 9, dice, ustedes se convirtieron a Dios dejando los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Ahora, tenemos que entender que dejar los ídolos en la cultura de la iglesia temprana no es tan... es más fuerte que como hoy en día lo es. ¿Sí? Hoy en día una persona occidental puede, no sé, dejar el catolicismo, por ejemplo, está acá en Perú, puede dejar el catolicismo y ser cristiano y quizá a poca gente le interese eso, o si es de otra secta, no necesariamente va a perder su trabajo por esas cosas, o a su familia, no le van a dejar de hablar. Ahora, eso sí va a suceder en el tiempo de la iglesia temprana, porque dejar los ídolos era una decisión que básicamente te llevaría a la ruina, literalmente, porque el cristianismo, por ejemplo, decía que Jesucristo es el Señor. ¿Y qué significa eso? Que el César, que el emperador, no es el Señor. Por si no lo saben, Augusto decía lo siguiente: la salvación no se encuentra en ningún otro, sino solo en Augusto, y no hay otro nombre dado a los hombres en el cual puedan ser salvos. Obtengo esa cita de un libro que se llama Cristo y los Césares. ¿Esto les suena algo parecido, esta expresión? Hechos 4:12, ¿no es cierto? En ningún otro hay salvación, pues no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Pero Pedro, ¿de quién está hablando? De Jesucristo. Ahora, César no tenía problema en que Cristo fuera adorado, porque muchos dioses se adoraban en Roma. César tenía problemas en que solamente Cristo fuese adorado. Y ese es el cristianismo. El cristianismo es una religión exclusivista, porque considera a Cristo como el único Salvador, como el único mediador, no al César. Y el cristianismo es la verdad. Y la verdad no tiene espacio para el error. El error sí tiene espacio para la verdad, pero la verdad no puede vivir junto con el error. ¿Y qué hacían los cristianos? Contradecían los decretos del César. El César exigía adoración para sí mismo, pero los cristianos rechazaban eso. Y la adoración al César era la adoración al emperador, era el culto al emperador. Entonces,
los cristianos eran básicamente la burla de la sociedad y el blanco de todas las autoridades. Es un paralelo de esta situación, es lo que es actualmente, o quizás más cercano a nosotros, es lo que sucede generalmente en los regímenes comunistas. El socialismo, por ejemplo, que es la etapa tierna, entre comillas, del comunismo, enseña que el Estado es soberano y el pueblo es soberano también. Ahora, el cristianismo no puede aceptar esos decretos porque solo Dios es soberano. Ninguna institución puede serlo. Y Cristo no comparte su soberanía con nadie. Ahora, cuando los cristianos proclaman esto, ellos están contradiciendo los decretos del César, del Estado, y se convierten en enemigos de él. Por eso es común que en los regímenes comunistas los cristianos sean perseguidos, apresados, torturados y muertos. Y los tesalonicenses y cualquier cristiano en tiempos de los emperadores estaba viviendo exactamente lo mismo. Eran hombres perseguidos no solo por los religiosos, sino por las autoridades políticas. Eran perseguidos y eran torturados. Ahora imagina entonces, ¿hay algún comentario, César? El detalle es que es algo impresionante que los cristianos usen la frase filosófica que se usa para los césares, ¿no? Uh-huh. Es algo sí, como que si fuese provocatoriamente, ¿no? Porque si esta frase que está usando son para un Dios ajeno, uh-huh, ¿por qué los cristianos no pudieron inspirarse de otra manera? Porque tuvieron que usar unas frases tan paganas. Sí. Es como por ahora, ¿no? En estos tiempos, que hay cristianos que les falta inspiración, agarran un ritmo melódico del mundo pagano cristiano, o sea, de una canción circular, y lo cambian la letra y ya, casi similar, ¿no? O sea, ok. César estaba preguntando que por qué los cristianos usaban expresiones de los paganos para exponer ciertas verdades, ¿no? Y si esto puede compararse a cuando un cristiano toma una canción o una melodía de una música secular y le coloca una letra cristiana. Primero, retomar lo que dijimos la semana pasada sobre Pablo citando a los poetas griegos y a los escritores griegos en el Areópago para predicar a los atenienses en Hechos 17. Pablo dice, porque el linaje suyo somos, pero hablamos de Epicuro, quien había escrito un poema que decía, todos tenemos necesidad de Zeus, porque el linaje suyo somos. Entonces, Pablo está diciendo que lo que Epicuro dijo es una completa farsa, porque Zeus no es el Dios verdadero, pero que las expresiones que los poetas han dicho, aunque ha salido de bocas paganas, es verdad siempre y cuando el objeto de su oración es el Dios verdadero. Porque ciertamente tenemos necesidad de nuestro Dios, porque somos linaje de Él. Ahora, yo no puedo decir lo mismo de Zeus o de, no sé, algún otro Dios, no sé, no conozco. No sé. Sí, Odín, dice ese, Thor. Jesús. Sí, adelante. Claro, lo que pasa es que en el caso específico que dice César, veo algo que es lo siguiente. Aquí Pedro y Pablo, cuando usan esa frase, la usan más bien para el desagrado de los hombres, para desafiar lo que los hombres consideraban como algo que podía ser sagrado. En el caso de los cristianos hoy en día que usan músicas paganas para ponerle letras, más bien ellos están buscando agradar a los exactamente. hombres. O sea, la función más bien es todo lo opuesto. Exacto. Y realmente estaba buscando Pedro y Pablo. Exacto. Dame un segundo. Quería ir a ese punto ahora porque la fe cristiana no es una fe de defenderse, ¿no? Es lo que hablamos en la iglesia hace poco. Tenemos la idea siempre de pensar, por ejemplo, que el mundo es un peligro, ¿no? Para la iglesia. Pero eso no está bien.
la iglesia es un peligro para el mundo. Nosotros estamos puestos para desafiar los ídolos de la cultura en la que nos encontramos, en la que vivimos. Para eso estamos aquí. Por eso Cristo dijo, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Es decir, nosotros estamos yendo a derrumbar las puertas del reino de Satanás. Y esas puertas no van a soportar nuestro ataque. No van a poder. No es que nosotros viene Satanás con toda su fuerza y la iglesia está aquí tratando de esconderse en el templo. No lo sé. No, somos nosotros. Es la milicia de Cristo que está derrumbando también, unidos a Cristo, los poderes del enemigo. Entonces, Pedro lo que está haciendo, si provocar puede significar, es un poco ambiguo, pero la palabra puntual es esa, es desafiar. Él está desafiando el ídolo cultural de su tiempo. Él está desafiando el ídolo más grande de su tiempo. Y básicamente lo está claramente contradiciendo. Él está diciendo, César Augusto dice que Él es el Señor. Pero en el único en quien no hay el único en quien hay salvación es en el nombre de Jesucristo. Pedro está desafiándote, César. Pedro está desafiando a su ídolo. Milagros. Bueno, sí, eso también entendía por ese lado, hermano Jesús. No lo veo tanto como una copia para agradarnos, sino más bien lo contrario. Tocar justo ese punto que para ellos demuestra como un ídolo, demuestra lo contrario, ¿no? Aparte también vemos en otros pasajes como Pablo, para predicar a su audiencia, ya sean judíos o donde había gentiles, él tenía que usar temas de ese trasfondo en el que ellos vivían, para que ellos lo puedan entender, ¿no? Yo pienso que era más verlo con ese propósito, no tanto que ya... Exacto. Toda la escritura por ejemplo... un ejemplo, no sé, me viene a la mente ahora en Venezuela un partido político se llamaba, no sé, Hay un camino, ¿ya? O El único camino, algo así. ¿Y qué hacemos nosotros? Podemos usar esa expresión y decir, el único camino es Cristo. Y no sé, los cristianos usaban una publicidad muy similar a la de ese partido y decía, solo Cristo es el único camino. ¿Y qué significa eso? Se está desafiando a un ídolo. Que la gente sepa qué es lo que estamos contradiciendo realmente. Y es que esta gente está pensando que el camino es esta opción política, pero el camino real es el reino de Dios, el reino de Cristo. Entonces, ¿sí crees que está respondido? Bien. Entonces, la diferencia está en desafiar y actualmente lo que quieren es eso, agradar, ¿sí? Para que no se vea tan mal, ¿no? Pero... acomodarse, pero Pedro está haciendo todo lo contrario. Imaginen entonces la preocupación de Pablo, sabiendo lo que estaba pasando en la casa de Jasón, que una revuelta del pueblo estaba buscando a Pablo en esa casa y sacaron a Jasón arrastrado. ¿Y qué estaba haciendo Pablo? Huyéndose con Silas. Entonces, imagínate la preocupación de Pablo de no poder saber, ¿sí? No hay videos, no hay un WhatsApp, no hay nada. Él simplemente no sabe. Él podrá tener noticias a los meses cuando llegue una carta o él puede enviar a alguien. La preocupación de Pablo sin saber qué es lo que está pasando realmente en esta iglesia. Solamente sabe que están siendo perseguidos, que están sufriendo. Él solo estuvo 3 semanas, quizás un mes y medio, en Tesalónica, una iglesia que apenas están haciendo, y él puede estar pensando que esta iglesia no va a soportar la persecución. Pablo dice en 1 Tesalonicenses 2:18 que él intentó volver otra vez, pero Satanás nos lo impidió. Así que Pablo entonces envía a Timoteo, eso está en capítulo 3, verso 4. Pablo envió a Timoteo para ver qué es lo que había, cómo estaba floreciendo esta iglesia, y precisamente eso fue lo que Timoteo encontró. Encontró una iglesia pujante en medio de la persecución, que se había mantenido, que estaba creciendo en fe y en amor. Cuando Timoteo regresó, informó todo eso a Pablo, y Pablo entonces se dispone a escribir una carta para los tesalonicenses, primera de Tesalonicenses. Lo primero que hace Pablo, luego de presentarse y dar gracias a Dios,
es consolar a los tesalonicenses. Estamos en el capítulo 1. ¿Y cómo los consuela? A través de la doctrina. La doctrina de la elección. ¿Alguien puede leer el verso 4? ¿Sí? 4 y 5. Sí, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder del Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Bien. Pablo comienza diciendo... gracias, nada. Qué pena. Pablo comienza diciendo, conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra ¿qué? Elección. Dice elección. Pablo dice, conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Ahora, Pablo dice que ellos son amados y que también son elegidos. Ahora, ¿cómo Pablo sabe que ellos han sido escogidos? Pablo da su razón en esa carta, en ese pasaje. ¿Cómo lo sabe? Él dice, nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder. En pocas palabras, nosotros sabemos que Dios los escogió porque cuando el evangelio fue predicado, ustedes respondieron positivamente al evangelio. El evangelio se predicó y los tesalonicenses aceptaron el mensaje. La cadena es sencilla. Si ellos aceptaron el mensaje, es porque Dios los escogió. Y si Dios los escogió, es porque Dios los ama. ¿Está entendido? Ok. Yo sé, hermanos, que Dios los ama a ustedes. ¿Por qué? Porque los escogió. ¿Y cómo sabemos, cómo sé que Dios los escogió? Porque ustedes respondieron al evangelio en arrepentimiento y fe. No fueron palabras solamente. El poder de Dios se manifestó en vosotros cuando respondieron al evangelio. Pablo utiliza la doctrina de la elección divina como una almohada en la que los tesalonicenses pueden reposar su cabeza y ser consolados en medio del sufrimiento que están viviendo. Ellos han sido rechazados en la sociedad por no adorar al César y en sus familias. Ellos han renunciado a darle culto a los dioses. Ahora ellos solo sirven al Dios verdadero. Pablo les dice, hermanos, no se desanimen. Ustedes han sido escogidos. Así como Dios escogió a Israel, ustedes son amados. Así como Dios amó a Israel, ustedes ahora son el pueblo de Dios. Dios los ama y los escogió, así como amó y escogió a Israel. Recuerden que Jesucristo ha formado por medio de su cruz un pueblo elegido y amado, unido a Él solamente por la fe. Con eso vemos una vez más que la teología y la doctrina son más que un ejercicio intelectual. Usamos la doctrina como el consejo de Dios para amar a otros, para guiar y cuidar a otros. Eso aprendemos constantemente de Pablo. Una buena doctrina será una buena herramienta para cuidar el corazón de otros. Ahora, los falsos profetas han aprovechado la ausencia de Pablo en Tesalónica para introducir enseñanzas distintas que las que Pablo había enseñado. Ahora, el problema en Tesalónica, la doctrina falsa, es distinta a la doctrina falsa en Gálatas.
pero la estrategia de ellos, de los falsos profetas, es exactamente la misma. Por eso Pablo usa todo el capítulo 2 de Tesalonicenses para reforzar otra vez su autoridad. Él dice, nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Es decir, el Evangelio está resguardado por aquellos a quienes Dios mismo les ha dado la autoridad para eso, y somos nosotros los apóstoles. Y en el verso 13 también dice, cuando recibieron la palabra de Dios que oyeron de nosotros, la recibieron no como palabra de hombres, sino, según es verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. En este capítulo, en el capítulo 2, Pablo afirma no necesariamente sus enseñanzas, sino otra vez su autoridad. La palabra evangelio, incluso en el capítulo 2, aparece 4 veces. Pablo equipara su enseñanza con la expresión el evangelio de Dios. Y si hay falsos maestros que están enseñando algo contrario a lo que Pablo está enseñando, ellos están enseñando otro evangelio. Y al igual que en Gálatas, también están bajo maldición. Ahora, ¿cuál era la falsa enseñanza de los falsos maestros? La falsa enseñanza tenía que ver con la venida de Jesucristo y con los eventos que van a acompañar esta venida. Recordemos que la teología de Pablo gira alrededor del triunfo de Cristo. Triunfo que ha traído consigo un pueblo justificado por la fe y una nueva creación que será renovada por medio de la irrupción plena del reino de Dios, que es el siglo venidero. Los gálatas creían en el error de los judaizantes, negando así la justificación por la fe. Ahora, los tesalonicenses tienen un problema que es evidentemente en toda la carta, es un problema escatológico. ¿Sí recordamos qué significa escatología? Muy bien, el estudio de los últimos tiempos. Y eso es lo que la gente de Tesalónica tenía problema con esa doctrina. Ahora, el sufrimiento que ellos estaban experimentando los estaba moviendo hacia un extremo de la escatología. Los gálatas pensaban con su falsa doctrina que Cristo básicamente no había hecho ningún cambio con su resurrección, porque ellos todavía seguían en lo antiguo, en la circuncisión. Pero los tesalonicenses estaban en un extremo, en otro extremo. Y las dudas que ellos tenían sobre este tema, los falsos maestros aprovecharon estas dudas para inocular, para introducir su falsa enseñanza. Significa lo mismo, pero tengo esa palabra, no sé, pegada. Vamos a estudiar repartes esto y esto. Por favor, vamos a estudiar este pasaje. Primero a los Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13 al 18. Es sumamente probable que los hermanos de Tesalónica hayan hecho preguntas a Timoteo sobre los temas de la escatología, de la venida de Cristo. Por supuesto, Pablo estuvo en Tesalónica, Pablo estuvo enseñando a los cristianos sobre el regreso de Cristo, que Cristo iba a venir otra vez, pero Pablo tuvo que salir muy rápido de Tesalónica. Seguramente estos hermanos tenían muchas dudas. Los falsos profetas metieron la enseñanza falsa. Timoteo vio lo que estaba pasando y regresó a contarle a Pablo las dudas que estos hermanos tenían. Ahora, Pablo comienza diciendo, no quiero que ignoren, ¿okay? Que ignoréis. Pablo está escribiendo esto específicamente para informarles a ellos sobre este tema. ¿Sobre quiénes? Los que duermen. ¿Quiénes son los que duermen?
¿okay? Los que han muerto. Eso es lo que conocemos como un eufemismo. ¿Conocemos esa palabra? Eufemismo. Cuando una palabra suena muy fuerte o puede ser muy seca para una situación, se utiliza un eufemismo. Por ejemplo, hay una persona que bebió demasiado y salió y está por la calle deambulando y tropezándose con todo. Y uno va y está, no sé, con la esposa de ese hombre buscándolo. Y uno puede informar a otro y decir, no, esa persona está borracha. Pero como está su esposa allí, esa expresión puede sonar un poco fuerte. Entonces se utiliza un eufemismo. Uno puede decir, se pasó de copas o está en estado de ebriedad. Significa lo mismo, pero borracho quizás puede ser muy seco para ese momento. Sí, entonces se usa un eufemismo. Y es lo que está haciendo Pablo cuando dice los que duermen. Ahora, hablar de la muerte como un sueño no es algo exclusivo de la fe cristiana. Los paganos también hablaban de el sueño, de dormir cuando las personas morían. La diferencia está en el hecho de que los paganos pensaban que al morir ellos entrarían en un estado de sueño para siempre, para no despertar jamás. Por eso es que Pablo dice, para que no se entristezcan como los otros, que no tienen ¿qué? Esperanza. Un poeta incluso bien conocido de ese tiempo, Teócrito se llama, él dijo lo siguiente: las esperanzas son para los vivos, los muertos no tienen esperanza. Y Pablo dice, para que no os entristezcáis como aquellos que no tienen esperanza, como los paganos que pensaban que cuando una persona moría, ahí terminaba todo. Ahora, los cristianos sí tenemos una esperanza. ¿Cuál es esa esperanza? ¿Okay? ¿Cuál? Okay, la resurrección. La resurrección de los muertos es la esperanza de los cristianos. ¿Por qué? Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él. Lo mismo va a suceder con todos aquellos que están unidos a Jesucristo. Ahora, los falsos profetas, los falsos maestros, le han dicho a los cristianos de Tesalónica que los cristianos que han muerto antes de la venida de Cristo ya no van a resucitar. Ya ellos, se acabó todo, ¿no? Se esfumó su esperanza. Pero para los paganos, la muerte significaba un final permanente. Pero a los cristianos significaba un paso más, una transición, una puerta abierta hacia la resurrección. Por tanto, los cristianos no deben afrontar la muerte con desdicha y con desesperación, sino más bien con esperanza. Todos nosotros hemos ido a funerales, a muchos funerales, incluso de gente incrédula. Yo he ido a varios, y el momento más difícil de un funeral de inconversos es el momento del entierro, ¿no? Es lo que he visto y es lo que he vivido. Porque implica la separación total, ¿no?, del cuerpo de la persona. Y cuando eso está sucediendo, los llantos que se oyen ahí, a mí literalmente me han erizado la piel, porque son realmente desesperantes, llantos de desesperación. ¿Por qué pasa eso? Porque ellos no tienen esperanza. Llorar por la muerte de un amigo está muy bien, pero el desespero niega la esperanza que los cristianos tenemos en Jesucristo. Ahora, Pablo ya dio la idea general de lo que sucederá. Como dicen el verso 13 y 14 de ese pasaje, César. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen,
para que no se entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. No, ahí está bien. Pablo ahí está dando la idea general. No somos como los otros que no tienen esperanza, sino que Cristo va a... Lo que Dios hizo con Cristo, lo hará con todos los que están unidos a Cristo. Es decir, cuando ellos mueran, Dios a su debido tiempo también los resucitará. Ahora Pablo va a dar algunos detalles. ¿Cómo sucederá esto? ¿Cómo será esto? Bueno, Pablo dice en el verso 15. ¿Qué dice el verso 15? Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Bien. Pablo dice que los vivos no van a tener ninguna ventaja sobre los que han muerto. No precederemos, es decir, no vamos a estar primero que ellos. Es lo que los falsos maestros están enseñando. Los cristianos que han muerto antes de la venida de Cristo ya perdieron. Pero no, Pablo dice, tanto los vivos, los que estemos vivos, no vamos a tener ninguna ventaja sobre los muertos. Ahora, los que estemos vivos, ¿para cuándo? ¿Para cuándo? Ok. Pablo dice que los cristianos vivos o que los cristianos van a alcanzar esto, la segunda venida de Jesucristo. Sin embargo, aunque no tenemos ninguna ventaja sobre los que ya han muerto, ellos iban a tener una ligera ventaja. ¿Cuál es? Ok. Ellos resucitarán primero. Y dice, luego ¿quiénes? Nosotros, que vivimos. Luego nosotros, no. Luego, ok, nosotros que estamos vivos, que hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto. El Señor mismo dice, descenderá del cielo. Justo en este pasaje vemos el corazón de Pablo una vez más en relación al triunfo de Jesucristo. Pablo dice que cuando el Señor aparezca en el cielo, es decir, en su segunda venida, porque es de lo que está hablando, ¿cómo lo va a hacer? ¿Con voz de qué? Con voz de mando. Es una expresión usada en el Antiguo Testamento para recordar cuando el Señor llega a destruir a los enemigos de su pueblo, que lo están hiriendo. De la misma manera, cuando el Señor aparezca, lo va a hacer con voz de mando, porque Él va a herir a los enemigos, Él va a destruir a los enemigos de su pueblo. Ahora, no solamente aparecerá con voz de mando, sino también con voz de arcángel, recordándonos también expresiones del Antiguo Testamento, cuando el Señor lucha a favor de su pueblo en la compañía de todos sus santos ángeles. Y también dice que vendrá con trompeta de Dios, porque Él va a convocar a todo su pueblo en un solo lugar para reunirlo, en compañía de sus santos y de sus ángeles. El triunfo de Cristo, dice Pablo, será manifestado en su venida. Bien, una hermana pregunta acá, ¿en qué estado se encuentra el alma de la persona cuando ha muerto? Bien, eso es lo que conocemos como el estado intermedio. Ok. Bien, Pablo dice en el libro de Filipenses
que él quisiera permanecer aquí en la tierra por amor de los hermanos, por amor al ministerio, pero morir, irse a la presencia de Cristo es muchísimo mejor. Una persona el que está en Cristo, unido a Cristo, va a la presencia de Cristo en el momento de su muerte. Como hablamos anteriormente, la expresión dormir no refiere necesariamente el estado de la persona o del alma de la persona cuando está durmiendo. Es solo un eufemismo para referir la futura resurrección de los muertos. Básicamente, cuando una persona cristiana muere, ella va directamente a la presencia de Dios. Ahora, ¿Cómo está sí, no sé. Si está consciente, por supuesto que está consciente. En el libro de Apocalipsis, Juan incluso ve almas que ya han muerto, las ve debajo del altar, y estas almas están diciéndole al Señor: Señor, ¿hasta cuándo cuándo nos darás venganza por nuestros enemigos? Ellos están delante del trono de Dios, clamando por justicia y por venganza. Entonces, ellos no están durmiendo, no están inconscientes, ellos están clamando ante Dios. Y también recordamos en la transfiguración, cuando Jesucristo se apareció en ese monte con Moisés y Elías, dice que ellos hablaban acerca de su venida y acerca de la resurrección de los muertos. Entonces, sí, no lo sé. Sí, claro, el apóstol Pedro dice: ¿sabe el Señor librar de tentación a los que son piadosos y reservar a los impíos hasta el día del juicio? Entonces ellos también están en este momento, cuando mueren, reservados en el infierno, en un lugar de juicio, en un lugar de espera, hasta su futura condenación. Y la hermana Merlis pregunta aquí, Jesús, ¿qué ibas a decir antes de responder esto? La parábola del rico y Lázaro. Ok. Ilustra muy bien dónde queda el estado del espíritu, pues, del alma, Sí. del ser humano luego de que muere. ¿Saben? Indiscutiblemente, pues ahí está separado del cuerpo, pero, Uh-huh. pero es un estado. Y pues, está consciente. Está consciente, y Lázaro está en un estado de reposo. Uh-huh. El rico está pidiéndole a Lázaro y a Moisés que le ayuden, a Abraham, perdón. Exacto. Y también recordemos que sobre eso, el seno de Abraham es una expresión del judaísmo también usada para referirse al cielo, a la presencia de Dios. O sea, no es un lugar aparte y eso. Y la hermana Merlis también pregunta, dice que este verso es uno de los que los testigos de Jehová usan para decir que Cristo es el arcángel Miguel. Siguiendo esa misma lógica, Pablo está diciendo que Cristo también viene con trompeta de Dios. Entonces, ¿eso significa que Cristo es Dios? Por supuesto que no, pero si seguimos esa lógica, esa debería ser la conclusión. En el libro de Daniel, capítulo 10, cuando Miguel se le aparece a Daniel, Daniel dice que este Miguel es uno de los principales príncipes, lo cual significa que hay otros que también son como él, cosa que no podría decirse de Jesucristo. Ok, entonces, Cristo viene a la tierra, o en su segunda venida. Él va a venir con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, porque va a convocar a su pueblo. El triunfo de Cristo va a ser manifestado en su segunda venida, y esa es la fuente de nuestra esperanza y nuestro gozo, incluso en medio del sufrimiento. Ahora, cuando el Señor se aparezca o venga por segunda vez, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Qué dice Pablo? Muy bien. Seremos arrebatados. Pablo dijo primero, los que hemos quedado para la segunda venida, ¿qué va a pasar?
seremos arrebatados. Bien. Dice que nosotros los que vivimos seremos arrebatados juntamente con ellos, es decir, con los muertos que han resucitado. Todos juntos vamos a ser arrebatados. No soy bueno haciendo cuadros, entonces solo estoy tratando de relacionar las cosas. Pablo dice que tanto los vivos como los muertos en su segunda venida, es decir, cuando Él venga, los que hayamos quedado hasta su venida, seremos arrebatados. ¿Para qué? Dos cosas. Recibir y luego para estar. Para recibir al Señor en el aire. Los creyentes seremos arrebatados, seremos levantados de la tierra para sí, está bien. Seremos arrebatados, seremos levantados para recibir al Señor en el aire. Ahora, ¿qué entendemos por esto de recibir? Esperar. Sí, puede ser. Ahora, esa palabra recibir es una expresión también, es una palabra muy común, no solo en tiempo de Pablo, sino en el Nuevo Testamento también. Esa expresión recibir se usa para referirse a la visita que hace un general o que hace un funcionario o un alto dignatario del gobierno. Cuando esa persona de tan alto cargo llega a la ciudad, ¿qué pasa? Una comisión de personas va a la salida de la ciudad para recibir a esa persona con bombo y platillo y darle su bienvenida hasta el centro de la ciudad. ¿Ok? ¿Está entendida la ilustración? Pablo dice que cuando él llegó a Roma, al muelle, un grupo de hermanos fueron hasta el muelle y lo escoltaron hasta dentro de la ciudad. ¿Ok? Es la misma expresión recibir. Me recibieron, se reunieron conmigo. Cuando Pablo dice que vamos a recibir al Señor en el aire, está diciendo que la venida de Cristo representa la consumación de todas las cosas. Él vendrá a la tierra, que es el lugar de su reino. Todos nosotros vamos a ser arrebatados cuando Él aparezca en el cielo y lo vamos a escoltar. Le vamos a dar la bienvenida hasta que descienda a la tierra. Es decir, Pablo no está diciendo que Cristo nos va a arrebatar para irnos al cielo. Así como Pablo cuando llegó a Roma no dijo y llegó la comisión de hermanos, bueno, vámonos ahora todos a Jerusalén. No, él viene a la ciudad y este grupo de hermanos lo va a escoltar a él hasta el centro de la ciudad. Y es lo que va a suceder en la venida de Cristo. Él viene a la tierra como rey y juez y nosotros seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire y darle su bienvenida a la tierra como rey. ¿Hay alguna pregunta sobre eso? Estoy seguro que sí. Nosotros creemos que Jesús viene, ¿no? O sea, no toca la tierra. Se dice en el aire. Así creemos. O sea, es algo también. No pisa el suelo. Solamente nosotros volamos a recibir en el aire, ¿no? Después nos vamos a las bodas. Sí. Ya después venimos para que Jesucristo reine por 1000 años acá en la tierra. Ok. Ahora, ¿ese arrebatamiento es una venida también? O sea, no es segunda venida para nosotros. Pero, Segunda venida, no. ¿Él va a aparecerse en el cielo?
O sea, solamente la iglesia ve la venida de Jesús, no todo el mundo. Okay. Todos nosotros. Pero en su segunda venida, ya dice, todos ojos lo verán. O sea, ella viene con nosotros, ¿no? O sea, él pisa en el monte de aquí, en Jerusalén, y comienza a reinar, ¿no? Sí, comprendo ese esquema. Es el esquema dispensacionalista. Voy a explicarlo, bueno, ya lo has hecho, solo voy a refrescarlo un momento. En el esquema dispensacionalista, el fin de los tiempos sucede de la siguiente forma. Este es aquí está la cruz, la iglesia. Ok. Para el dispensacionalismo, esta es la línea que comienza en la creación, la historia, el tiempo. Para resumir todo, Cristo muere en la cruz y comienza su pueblo, que es la iglesia. Pero en el dispensacionalismo sabemos que Israel y la iglesia son pueblos distintos, con promesas distintas y con destinos distintos. Israel es la nación que Dios escogió y nación que rechazó al Mesías. Eso significa entonces que en la cruz de Cristo, Él no solamente redime a los judíos, sino a gentiles también. Y eso es la iglesia, la unión de judíos y gentiles en un solo lugar. En el dispensacionalismo, la iglesia no es el principal plan de Dios, sino que la iglesia es un paréntesis en el plan de Dios. Eso es algo clásico del dispensacionalismo. Ahora, Dios quiere retomar su plan principal, que es Israel. Por eso, Él va a arrebatar a la iglesia. Y aquí es el arrebatamiento. La iglesia va a comenzar aquí a celebrar lo que se llaman bodas del Cordero. Y apenas la iglesia sea raptada, va a comenzar lo que se llama la gran tribulación. O la tribulación. Que es un periodo de 7 años, dividido en 3 y medio y 3 y medio. Principio de dolores y gran tribulación. Este es el tiempo de angustia para Jacob. Palabras de los dispensacionalistas. Dios aquí, en este tiempo de 7 años, va a retomar su plan original. Va a salvar, a restaurar al pueblo de Israel. Israel va a pasar por gran tribulación. Y Dios tiene a 144,000 personas que van a estar predicando el evangelio durante estos 7 años para salvar a los judíos. Y los gentiles que son salvos en este periodo serán parte de Israel, no de la iglesia. Luego de esos 7 años, Jesucristo descenderá a la tierra. Y esto es lo que se entiende en ese esquema como la segunda venida. Y de ahí comenzará un reino de 1000 años, en el que Satanás será encarcelado y al término de los 1000 años será revelado, armará un grupo de personas que peleará contra el Cordero y el Cordero los vencerá y luego viene la eternidad. Es cierto, ¿no? Ahora, hay una pequeña dificultad, considero, con este esquema en el asunto del arrebatamiento. Porque la expresión en la Biblia para venida, la palabra que se usa es parusía, que significa aparición o presencia visible. Si Cristo está apareciéndose acá, esto es una parusía, es la aparición de Cristo. Y si es la aparición de Cristo, ya es una venida. Y esto no sería la segunda, sino la tercera. Ahora, el esquema que estamos viendo con Pablo
Pablo dice que nosotros vamos a quedar para la segunda venida del Señor. Es lo que estamos viendo en nuestro pasaje. Y los que hayamos quedado para la segunda venida, seremos arrebatados. Es decir, Pablo contempla la segunda venida y el arrebatamiento como un solo evento, como algo que sucede simultáneamente. Incluso en todos los pasajes, 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18, 2 a los Tesalonicenses capítulo 2, 1 a los Corintios 15, siempre se sitúa el arrebatamiento o la reunión con Cristo después de su parusía, es decir, después de la segunda venida, no antes. Sin embargo, ¿hay otra pregunta sobre esto para continuar con un comentario? Bien. Sí. Sí. ¿Qué dice? Si de arriba nos ve. Realmente no sé. Sí, había olvidado esa pregunta. Es una pregunta muy curiosa, ¿no? Pero así es. Si muero mañana, quisiera ver si está en la cara. Sí, quizá no pensarías así, pero si Pablo habla el autor de Hebreos en el capítulo 11 habla de los héroes de la fe, de los cristianos que están vivos entre nosotros también, y de los que han muerto en el Antiguo Testamento. Y luego en el capítulo 12 dice que en derredor nuestro está una gran nube de testigos, pero eso solamente puede significar, o mejor dicho, lo más cercano que eso puede significar es que ellos están puestos como un testimonio de que la fe es el medio que Dios nos ha otorgado para poner nuestros ojos en Jesucristo. Pero de si ellos están observándonos o sabiendo lo que estamos haciendo, no lo sé específicamente. Lo que sí saben es el de cómo terminará el plan de Dios para la historia y lo que Dios está haciendo en la historia en este momento. Eso seguramente pueden saberlo. Sí, pero decir, voy a ver qué está haciendo Gustavo o algo así, no creo. Sí. Ahora, la escatología que los falsos maestros han introducido a los creyentes de Tesalónica los está llevando a ellos a vivir una vida irresponsable. ¿Por qué? Bueno, estos creyentes están pensando algunas cosas que desembocan en la misma actitud. La primera es que la muerte es el fin de todo hombre. No hay una realidad más allá de la muerte. Y si eso es así, no hay necesidad de vivir piadosamente o responsablemente. Pablo dijo incluso, si no hay resurrección, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Y esa es la conmovisión de muchas personas. El materialismo se llama. Cuando dicen cosas como la vida es una sola, la vida hay que vivirla. O los jóvenes no dicen, déjame vivir mi vida. Ellos no saben que hay una puerta abierta a la eternidad. Por eso quieren vivir en libertinaje. Y la segunda cosa que estos creyentes están sosteniendo, que la venida de Jesús está realmente cerca, está a la vuelta de la esquina. ¿Por qué piensan eso? Porque ellos están sufriendo y ellos están viendo la venida de Cristo como un medio por el cual ellos pueden escapar del sufrimiento. Algunos incluso han dejado de trabajar. Y es lo que vimos en el video de esta lección. Es lo que pasó con los testigos de Jehová. Ellos han profetizado la venida de Cristo muchas veces. Incluso uno de sus líderes dijo que para 1975 Cristo regresaría. Y cuando ya ese año se acercaba, los cristianos dejaron sus trabajos, vendieron sus casas, los hijos no fueron más a las universidades, la gente dejó sus jubilaciones, sus trabajos, todo. Pero Pablo dice que no,
Todas las actividades cotidianas perdieron sentido para ellos. Pablo dice que no, que si Cristo viene mañana, vamos a sembrar el día de hoy, porque todo lo que hacemos es para la gloria de Dios. Y nuestros trabajos, nuestros estudios, incluso nuestros hobbies son medios que Dios usa para santificarnos y hacernos a la imagen de Jesucristo. Y lo seguiremos haciendo con ánimo y con responsabilidad. Así Cristo vuelva hoy en la noche, porque estamos esperando un regreso que va a traer consigo una esperanza real, la resurrección. Y bueno, ya el tiempo se nos ha hecho. Entonces vamos a dejar para la próxima semana Segunda de Tesalonicenses y algunas otras cosas. Un último comentario sobre esto es que tenemos distintas posiciones, cómo abordar el tema escatológico. Tenemos el dispensacionalismo, premilenialismo, amilenialismo, hay muchas posturas, y el postmilenialismo. Pero lo importante de todo es que ninguna de estas posturas niega algo que es fundamental, al menos para mí: el regreso de Jesucristo y la esperanza cristiana. Ninguna de estas escuelas niega que Jesucristo va a volver o que no tenemos esperanza alguna. Él realmente regresará y tenemos una esperanza en Él. Entonces, eso es lo más importante.